Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde siempre estamos hablando de los tiempos actuales, tiempos proféticos. La Biblia es la palabra que nos va mostrando acerca de los tiempos para cada generación. Gracias al Espíritu Santo nos estamos ubicando en la generación correspondiente. Estamos en el siglo XXI, somos la generación de mucha comunicación y de señales proféticas. Una de las señales proféticas que estamos viendo alrededor del mundo tiene que ver con el egoísmo del hombre en la tierra. Por el egoísmo, por estar haciendo del yo su propio Dios, las personas están haciendo maldad. Todo un versículo y capítulo a la vez que está en el Nuevo Testamento, esto es en 2 de Timoteo capítulo 3, la Biblia habla de la maldad del ser humano. La maldad se va a incrementar en la medida que nos acercamos a la segunda venida de Jesucristo. Todas las señales que estamos conociendo, inclusive las pandemias que estamos viviendo en el mundo entero, tienen que ver con señales. Y la señal que está en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 4, al 1 al 5, nos hablan de la característica del ser humano. Esto es lo que Dios muestra para el tiempo de hoy, siglo XXI, y tal como Dios lo ha señalado en la profecía, se está cumpliendo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Estas son las características del ser humano en el planeta Tierra al tiempo de hoy. Todo comienza con el egoísmo, centrado en el yo. Entonces, la codicia y la avaricia empiezan a despertar como nunca en el ser humano de generación tras generación que hemos vivido. No hay mayor codicia y avaricia que en la generación actual, la generación del siglo XXI. Hoy estamos viendo cómo los gobiernos de la tierra están luchando contra lo que es la corrupción. Ese es el tema que vamos a tratar hoy, la corrupción en el ser humano. Pero lo que la Biblia enseña acerca de la corrupción, ¿qué es la corrupción? ¿De dónde parte la corrupción? ¿Por qué al siglo XXI la maldad se ha incrementado? Tanta codicia, tanta avaricia, tanto amor al dinero. Todo esto está revelado en la Biblia, la palabra de Dios, que es un manual de enseñanza para todo ser humano en la tierra. A esto vino Jesucristo, a dar conocimiento revelado de la verdad. Jesucristo nos alumbra por medio de las Escrituras y a través del Espíritu Santo enviado por Dios en Cristo tenemos el conocimiento de todo lo que está ocurriendo al tiempo de hoy. Tenemos explicaciones, entendimiento, el saber por qué, el porqué de este virus que durante el año 2020 ha estado afectando el mundo entero. El virus sigue todavía en la tierra, sigue ocasionando contagios y muerte. Por eso estamos orando, estamos ayunando, porque solamente Dios es la única persona que puede eliminar este virus. Estamos confiando que Dios actuará donde hay confesión de pecado, donde hay arrepentimiento de pecado, y por eso estamos ayunando por ciudades y naciones. Hoy hablaremos de este tema, que es un tema que muchos han escuchado, como es el de la corrupción. Nuestro gobierno en México ha enfocado su gobierno a combatir la corrupción. Dios quiere que todo gobierno en la tierra, todo
presidente de la tierra, camine en justicia y haga justicia. La justicia de Dios es todo lo contrario a lo que es la corrupción. Por eso yo creo que no es casualidad de lo que está ocurriendo en México, lo que ocurre en otros países al estar combatiendo lo que es la corrupción. La Biblia nos enseña en Deuteronomio. Vayamos a la Biblia, la palabra de Dios, porque el tema de hoy es la corrupción en el hombre, tal como está escrito en 2 de Timoteo capítulo 3, tiempos peligrosos por tanta corrupción, por tanta maldad en el ser humano. La Biblia habla en Deuteronomio capítulo 16, versículos del 18 al 22. Está hablando de las autoridades puestas en la tierra. Está hablando de los jueces. Dios es autoridad. Dios pone las autoridades en la tierra para que hagan justicia, la justicia de Dios. Jesucristo, Él es la justicia de Dios. A esto vino Jesucristo porque el hombre se había desviado en su pecado. Así que Jesucristo es la solución para los injustos, para aquellos que están cometiendo pecado de codicia, avaricia, aquellos que están en corrupción. Por eso vamos a leer lo que está escrito desde el Antiguo Testamento a través de Moisés, el profeta de Dios. Dios habló acerca de las autoridades en la tierra, porque el pueblo de Israel iba a salir de la esclavitud, 400 años esclavos en Egipto. No habían tenido una autoridad, no habían tenido un juez, no habían tenido un rey. Entonces, el Señor primero establece sus leyes, leyes de justicia. Veamos lo que está contemplado en Deuteronomio capítulo 16, versículos del 18 al 22. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, no tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios, que tú te habrás hecho, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios. Aquí tenemos lo que Dios determinó desde el principio cuando sacó al pueblo de Israel de Egipto, una nación idolátrica, pero la tierra a la cual iban a entrar, la tierra de Canaán, también eran naciones de idolatría. Y Dios está advirtiendo del gran peligro de adorar un Dios que no es el Dios creador de los cielos ni de la tierra, que no es el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras. Hay que tener cuidado de adorar otro Dios, porque el único que da vida, el único que puede prosperar al ser humano es Dios. Dios creó al ser humano para que dependiera absolutamente de Dios. Así que el hombre que esté apartado de Dios no tendrá vida, sino muerte. Esta es la muerte espiritual. Muerte espiritual es separación de Dios. Y esto fue lo que ocurrió con Adán y Eva cuando pecaron. La muerte entró. No murieron físicamente en el momento. Dios había determinado que el pecado traería muerte. Adán y Eva pecaron, pero no murieron físicamente. Pero sí, sus días fueron contados, fueron limitados. La muerte que entró inmediatamente en el pecado es la muerte espiritual. Y es la muerte espiritual lo que hoy conocemos como corrupción. ¿Qué es corrupción? Es descomposición, porque están apartados de Dios. Solamente en Dios hay vida. Donde no hay vida hay muerte y empieza un proceso de descomposición, de pudrición, de degradación. Esto es lo que significa corrupción.
estar apartados de Dios. Por eso, la definición de lo que es corrupción es la naturaleza de muerte espiritual en el hombre que hace que se aparte de Dios. El corrupto huirá de Dios, no va a querer nada de Dios, estará huyendo de Dios. Por eso cuando Jesucristo vino, le dijo a Pedro, les voy a convertir en pescadores de hombres para ir a pescar a los hombres que están huyendo de Dios por el pecado. Tenemos que ir a pescar a personas porque están huyendo de Dios debido a la corrupción de su propia carne, debido al pecado que cometió Adán y Eva. Dice entonces que Adán huyó. Podemos leer Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Aquí tenemos cómo Adán y Eva empezaron a huir. ¿Por qué? Porque la muerte espiritual había entrado en ellos. La corrupción había llegado. Entonces, la corrupción hace que la persona huya de su creador, del Dios verdadero, para ir en pos de un Dios falso. El Dios falso es el príncipe de este mundo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, el diablo ya estaba en el planeta Tierra. Entonces el diablo atrajo a Adán y Eva por medio del pecado. Adán y Eva pecaron y abandonaron al Dios creador de los cielos y de la tierra para ir en pos de Satanás. Así que el diablo establece la religión de ídolos, religión de dioses falsos. El corrupto huye de Dios por su corrupción, así que está en pos de otro Dios. Al tiempo de hoy, siglo XXI, el Dios se llama el dinero. En Génesis capítulo 3, versículos del 9 al 10, encontramos cómo Dios está llamando a Adán, porque Adán está huyendo, está escapándose de Dios, porque Adán y Eva estaban desnudos. Es lo que hace el diablo, desnudar espiritualmente y físicamente a la persona. Por eso Dios estableció el sacrificio de un animal para vestir a Adán y a Eva, para vestir al ser humano y que no estén descubiertos aquí en la tierra. Por eso Dios estableció el sacrificio de un cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. Dios puso en la sangre la vida que iba a traer remisión de pecados. Por eso la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Desde el principio, cuando Adán y Eva pecaron, Dios estableció la salvación de redención por medio de un cordero que tenía que ser sacrificado y traer la salvación. Todo esto sería al futuro, pero aquí entendemos el principio de la corrupción. La corrupción comenzó en el pecado de Adán y Eva. Dice la palabra Génesis capítulo 3, versículos 9 al 10. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Aquí está el hombre huyendo de Dios. Estaba ya desnudo, el diablo había obrado, habían cometido pecado, la muerte espiritual, la corrupción había entrado en Adán y Eva y estaban huyendo hacia otro Dios. El diablo le había dicho a Eva, serán como dioses, como Dios, conociendo el bien y el mal. El hombre, por eso, se está creyendo como Dios. Hoy lo estamos viendo con el coronavirus. Hombres de ciencia que están enfocados en la solución del problema, pero no acuden a Dios. Ellos se creen dioses. Están ellos decidiendo acerca de la vida de muchas personas, pero no acuden al Dios de los cielos. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Tenemos que orar y ayunar para destruir fortalezas demoníacas. Tenemos que rescatar a los que están cautivos en el engaño y la mentira. La corrupción parte desde el huerto del Edén, cuando Adán y Eva pecaron. Por eso dice la Biblia en Jueces, vamos ahora a Jueces,
todo un libro que habla de autoridad. Dios establece autoridades. Las autoridades son importantes para que haya justicia en la tierra, la justicia de Dios, no la justicia del hombre. La justicia del hombre son trapos de injusticia, dice la Biblia. Así que es la justicia de Dios. Por eso, sobre todo, las autoridades deben conocer de la Biblia, deben conocer de las Escrituras y caminar en el temor de Dios. Autoridades que Dios estableció en la tierra. El libro de Jueces dice en el capítulo 2, versículo 13. 2:13. 2:13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Aquí está. Dejaron a Jehová, al Dios creador de los cielos y de la tierra, lo dejaron para ir a adorar ídolos, adorar a Baal y a adorar a Astarot. Aquí tenemos dos deidades, una deidad masculina y una deidad femenina. Dios abomina todo lo que tiene que ver con la adoración a ídolos, porque detrás del ídolo, dice la Biblia, esto está en 1 de Corintios, dice la Escritura, están los demonios. Quien recibe la adoración del ídolo son los demonios. Y los demonios toman la adoración para debilitar al hombre. Todo lo que Dios le da al hombre, los demonios se lo quitan. Dios da salud, los demonios le quitan la salud para poner enfermedad. Dios le da bienes y riquezas. El Salmo 112 es un salmo de prosperidad, es un salmo que habla de bienes y riquezas en la casa. Pero vienen estos demonios por medio de la religión, de la idolatría, para robarle todo lo que Dios le da. Por eso el Salmo 106 dice la Escritura que debido a la idolatría vinieron a la ruina. La idolatría es causa de la ruina. Ruina espiritual, ruina de salud, ruina financiera, todo tipo de ruina. Por eso todo lo que Dios le ha dado al hombre, este planeta Tierra lo puso Dios en beneficio del hombre. Todos los recursos que están en la tierra, el oro, la plata, los mares, todos los recursos naturales son en beneficio del ser humano. Pero hay un diablo astuto que por medio de la religión trata de quitarle al hombre lo que Dios le ha dado. Y el pensamiento del diablo está en Job, cuando el diablo dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tenga, lo dará por su vida. El diablo sabe que la debilidad del hombre está en buscar lo que le falta, está en la codicia y en la avaricia, estar en buscar el dinero. Por eso han hecho del dinero su propio Dios. Entonces el dinero es causa de ruina de muchas personas. Así que el diablo es astuto. Por eso dice la Biblia, dejaron a Jehová, dejaron al Dios único y verdadero para ir a adorar a Baal y a Astarot. Astarot es la reina del cielo que aparece en Jeremías. La Biblia habla de la reina del cielo. Esa reina que está operando en lugares celestiales, en el segundo cielo, dominando sobre ciudades y naciones, afectando a familias. Dios abomina la idolatría, porque la idolatría destruye la familia, destruye ciudades, destruye naciones. Dios creó las naciones, creó las ciudades, creó las familias para que estén adorando al Dios verdadero en bendiciones de prosperidad. Dios es Dios de bendición, de prosperidad. Dios abre los cielos y derrama bendiciones sobreabundantes. Manda la primera lluvia, la segunda lluvia, establece las estaciones del año, las lluvias de otoño, las lluvias de primavera. Dios es Dios de bendición, pero el diablo en su astucia trata de quitarle al hombre lo que Dios le ha dado. Por eso, ¿qué es la corrupción? La corrupción es abandonar al Dios único y verdadero para ir en pos de otros dioses. Esa es la corrupción.
Y la corrupción que estamos viendo en este siglo XXI se llama dinero. Los corruptos están usando el dinero para sobornar y para pervertir a otras personas. La Biblia nos muestra, por ejemplo, en Juan el Bautista, las enseñanzas de Juan el Bautista en Lucas, cuando vino Juan el Bautista, el profeta de Dios, para preparar el camino del Señor Jesucristo en su primera venida. Esto fue lo que predicó Juan el Bautista. El Espíritu Santo estaba en Juan el Bautista y conocía dónde estaba la debilidad del hombre. Sabía que el hombre era corrupto y mientras más ascendía en el poder económico o político, más corrupto se volvía. Por eso vino Juan el Bautista a predicar arrepentimiento y decirle a las personas: arrepiéntanse de todo pecado y bautícense. Era el comienzo del Nuevo Testamento. Dice aquí en el capítulo 3 de Lucas que Juan empezó a hablar lo siguiente, versículos 7 y 8. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9. Y yo también, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Esto habla ya de la corrupción. La corrupción no da fruto, no es fructífera. Solamente en Dios, que es vida, tenemos fruto. Para esto vino Jesucristo. Él dijo: yo soy el pan de vida. El pan de vida, soy la vid verdadera, para que den fruto. Solamente en Jesucristo podemos dar fruto. Vamos a seguir leyendo lo que predicó Juan el Bautista, sobre todo a tres grupos de personas: la gente en general, los que tenían dinero, los publicanos, los ricos, y los que estaban en el gobierno, sirviéndole al gobierno de Roma. Dice el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Esta es la primera enseñanza de Juan el Bautista, de compartir de lo que Dios nos da. Dios nos da siempre más de lo que necesitamos para que tengamos para compartir. La característica del hombre de estos últimos tiempos es el egoísmo. El egoísmo. Queremos acaparar todo, queremos acumular todo. Esta es la codicia. Queremos codiciarlo o queremos tener lo que el prójimo tiene. En lugar de dar y compartir, es quitar. Esta es la característica de la corrupción. Sigamos leyendo ahora lo que Juan dijo para los publicanos, versículo 12 y 13. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea que no debe el publicano, que era el recaudador de impuestos, pedir más de lo que estaba considerado en la ley de Roma. No pedir más de lo necesario. Los publicanos tenían mala fama porque ellos habituaban siempre estar pidiendo más y robaban a sus propios hermanos. Eran ladrones porque explotaban a sus propios hermanos al cobrar los impuestos. Tenemos enseñanza cuando, por ejemplo, Jesucristo fue a la casa de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, era un hombre que era rico y fue a la casa de este hombre rico.
Cuando Jesucristo entró a la casa de Zaqueo, entonces la salvación llegó a Zaqueo. ¿Cuál es la característica de la salvación? El arrepentimiento. ¿Y cuál es la característica de una persona arrepentida? De devolver lo que se ha robado. Zaqueo dijo, aquí está todo lo que yo he obtenido, todo lo que yo he robado, lo estoy devolviendo. Zaqueo devolvió todo lo que tenía de más. Entonces Jesucristo dijo en la casa de Zaqueo, hoy la salvación ha llegado a esta casa. La salvación vendrá cuando salimos del yo, del egoísmo, y entramos al amor de Dios. A esto vino Jesucristo, a cambiar la naturaleza de corrupción a una naturaleza divina, la naturaleza de Cristo, a una naturaleza de la justicia de Dios, a una naturaleza de compartir de lo que Dios nos ha dado. Por eso Juan el Bautista vino bautizando en aguas del arrepentimiento. No puede estar en la iglesia una persona después de haberse bautizado con pecado. No puede estar robando a la gente, no puede estar sobornando a la gente, no puede estar viviendo en corrupción. Por eso es el bautismo en agua, para separarnos. El bautismo en agua nos separa de la vida pasada de pecado a una nueva vida. Para esto vino Juan el Bautista a preparar el camino del Señor. En el versículo 14, aquí habla a los soldados, a los que trabajan en el gobierno. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, y contentaos con vuestro salario. Aquí está, debes contentarte con lo que tienes. Te contrataste por un salario, debes estar contento y agradecido a Dios. No estés rebelándote a lo que Dios ha establecido, porque Dios nos prueba. Y dice aquí, no hagas extorsión, porque dices que no tienes un salario determinado y no ganas lo suficiente y por eso tienes que estar extorsionando o sobornando o robando. Todo esto es pecado y Dios está de por medio en ello. Por eso Dios es Dios de justicia. La corrupción es el tema más antiguo que está en la Biblia. Entró desde el tiempo de Adán y Eva en el huerto del Edén. El diablo corrompió la naturaleza de Adán y Eva. Ellos estaban en una naturaleza divina. Ellos estaban vestidos con la gloria de Dios. Pero en el momento que pecaron, entonces entraron a la corrupción, a la degradación, a la descomposición, a la pudrición. Hoy estamos en el siglo XX. Estamos viviendo la generación de máxima corrupción, de máxima degradación, de máxima pudrición en todo aspecto de la vida social, económica, política, religiosa, en todo aspecto de la vida. Por eso, hoy más que nunca tenemos que ser exhortados en las Escrituras, en la palabra de Dios, porque estamos en un tiempo donde Jesucristo pronto regresará por gentes que le han creído a Él y viven apartados del pecado. Estamos en una lucha contra el tentador. Por eso el tema es importante señalarlo, porque es un tema de actualidad. En muchas naciones de la tierra están combatiendo la corrupción, y la corrupción tiene que ver con la naturaleza caída del hombre, la naturaleza del hombre en cuanto a la relación con Dios. No está con Dios, está apartado de Dios. Así la persona llegue a una iglesia, no le hace ser una persona santa. Puede ser una persona corrupta, como dice la Escritura en 2 de Timoteo, con apariencia de piedad. Pero dice la Escritura, a estos evita. ¿Qué podemos hablar más de la corrupción? Bueno, que la corrupción, es una
digamos, una consecuencia más del pecado, porque el pecado trajo tanto la enfermedad, la pobreza y la muerte. Pero hablando de la pobreza, bueno, vemos ahí cómo hay personas que se aprovechan, ¿no?, de otra persona, o tienen el afán de ganar más dinero o más de lo debido, o como dice ahí la Biblia, ¿no?, tuercen la ley, o sea, hacen la ley a su conveniencia, ¿no?, para ocultar lo que están haciendo, ¿no? Entonces vemos por eso la corrupción. Bueno, es una degradación total donde uno trata de sacar más provecho de otra persona o de una institución. Así es. La Biblia nos muestra en un salmo, es más, 2 salmos que hablan de la corrupción, están dedicados a la corrupción del hombre en la tierra. Podemos leer el Salmo número 14. Este salmo habla de la necedad. El hombre necio es todo lo contrario del hombre sabio. El hombre sabio o la mujer sabia es la persona que oye la palabra de Dios y la obedece, porque la palabra trae sabiduría. Las escrituras, la palabra de Dios nos da sabiduría. Pero las personas que rechazan la Biblia, que rechazan la palabra de Dios, la Biblia los señala como personas necias. La necedad está en la persona que no tiene sabiduría y por su necedad cometerá muchos errores en la tierra. Puede ser un esposo necio, una esposa necia, un hijo necio, puede ser un jefe necio, un compañero de trabajo necio, porque no tienen sabiduría. Por eso tenemos que predicar el Evangelio para que las personas entren a la sabiduría de Dios. Este Salmo número 14 habla de la necedad del ser humano y de la corrupción. Por la necedad están en una vida corrupta. Vamos a leer los primeros versículos del capítulo 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Dice allí la Escritura, el necio niega a Dios. El necio no quiere nada con Dios, no quiere nada con la iglesia cristiana, no quiere nada con las enseñanzas de la Biblia, porque es necio. Dice aquí, se han corrompido. Aquí está, el necio está en corrupción. Hacen obras abominables, abominables delante de Dios. ¿Cuál es la obra más abominable delante de Dios? El ir a adorar a otro Dios, que no es el creador del ser humano. Si Dios me creó, debo adorar a mi creador. Pero si no adoro a mi creador, sino adoro a la creación, adoro el árbol, el perro, el caballo, adoro el sol, la luna, estoy adorando la creación, soy una persona necia. ¿Cómo voy a adorar la creación? Y en lugar de adorar al Dios creador, eso es necedad. Y así comienza la Escritura en la carta a los romanos, sí, de cuando hecho, el apóstol Pablo dice, qué necios son. Sí, me estoy acordando de la parábola que también dijo Jesucristo, ¿no?, en su ministerio, cuando habla tanto del hombre sabio y el hombre necio. Sí. Porque uno construyó su casa en la arena y el otro construyó su casa en la roca. El necio en la arena, el sabio en la roca. Entonces cuando vino la tempestad, vinieron los vientos fuertes, vino el agua, la inundación, etcétera. Entonces el de la arena prácticamente pereció, porque la arena es movediza. En cambio, el hombre sabio que construyó su casa en la roca no le pasó nada. Y eso es lo que nos habla acerca del destino que tiene tanto el hombre necio como el hombre sabio. Porque, por decir, el hombre necio escuchó la palabra, tal vez alguien le dijo, no construyas tu casa ahí, pero por su necedad lo construyó ahí. Y bueno, todo lo que se construye, todo lo que los necios construyen es sobre la arena, porque la arena quiere decir que es pura vanidad. Las cosas de la tierra son
temporales, entonces tarde o temprano se van a perder. En cambio, si fundamos nuestra casa en la roca es Jesucristo, la roca es inconmovible, es la palabra de Dios. Entonces, por eso venga el viento que venga o venga la tempestad que venga, nada va a poder remover la casa porque está fundada en Jesucristo. Por eso la respuesta de Dios es Jesucristo, la roca. El que construye su casa sobre la roca será una persona sabia. Para esto vino Jesucristo. Hace 21 siglos, Dios el Padre envió a su Hijo para que ahora camináramos en sabiduría. Vamos a leer ahora lo que dice Gálatas. En Gálatas capítulo 4, versículos del 4 al 7, dice la Escritura de que llegado el cumplimiento del tiempo, se refiere al tiempo profético, todo tiene un tiempo. El tiempo de la profecía de la primera venida de Cristo, del Mesías prometido, se cumplía ya. Entonces Dios el Padre envió a su Hijo. Hace 21 siglos fue esto. Dice Gálatas 4, del 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí está, toda respuesta del cielo está en Jesucristo. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo para que fuésemos adoptados como hijos de Dios. Jesucristo es el camino al Padre. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios el Padre. Somos hijos adoptivos de Dios el Padre. Y para sellarnos como sus hijos, Dios envió al Espíritu Santo. Es el Espíritu de Cristo por medio del cual oramos aquí en la tierra. El Espíritu de su Hijo, Jesucristo, está en nosotros para que podamos decirle a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. A través del Espíritu Santo oramos, nos comunicamos con Dios, nos comunicamos con el cielo. Ahora es a través del Espíritu Santo que somos liberados, sanados, restaurados. Es a través del Espíritu Santo que Dios nos sella como sus hijos para entrar a un proceso de restauración, porque hemos estado tanto tiempo apartados de Dios. Nuestra vida se ha corrompido. Creemos en la mentira del diablo al estar viviendo en el pensamiento de este mundo. Así que cuando viene el Espíritu Santo empieza a renovar nuestra mente, nuestra forma de pensar. Cuando estamos leyendo de la Biblia, estamos entonces sacando toda palabra de este mundo y llenándonos de la palabra de Dios. Estamos santificándonos por la palabra y por el Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo. Así que la corrupción va quedando atrás. El que era ladrón ya dejó de robar. El que era codicioso dejó de ser codicioso. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo le está ayudando. El Espíritu Santo nos ayuda a negar o llevar a la cruz toda obra de la carne. Esto es la oración. Yo reconozco que soy una persona codiciosa, avariciosa, entonces llevo mi avaricia y mi codicia a la cruz. ¿Quién me ayuda? El Espíritu Santo. Es el Espíritu de santidad. Por eso dice la Escritura que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos son los verdaderos hijos de Dios. Ya no caminamos en la carne es corrupción. El que quiera caminar en la carne sigue siendo una persona corrupta, dominada por las pasiones de su carne, codicia, avaricia, sexo, adulterio, fornicación, la degradación del cuerpo humano. Estamos viendo todo ello
por la corrupción, porque están apartados de Dios. Pero Dios mandó a Jesucristo para reconciliarnos con Él y nos bautizó con el Espíritu Santo y nos selló para vivir una vida de santidad aquí en la tierra. Podemos leer Romanos 8, capítulo 8, versículo del 9 al 10, donde en este capítulo que habla de la vida en el Espíritu, la vida en el Espíritu Santo, nos dice que debemos ser guiados por el Espíritu Santo, siempre movidos por el Espíritu de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Aquí está entonces la solución que Dios le da al que ha creído en Jesucristo, el Espíritu Santo. Hoy tenemos que estar en comunión con el Espíritu Santo, quien nos ayuda a toda persona cristiana, hombre o mujer, a caminar en santidad, a vivir una vida que agrada a Dios, una vida compasiva, piadosa, aquí en la tierra. Solamente por el Espíritu Santo lo podremos hacer. La Biblia habla allí en Romanos que los que son guiados por el Espíritu Santo, esos serán los verdaderos hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, sigamos leyendo en los versículos 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí está, los que son guiados solamente por el Espíritu Santo son los verdaderos hijos de Dios. Nosotros, los cristianos, no debemos caminar guiados por las pasiones de nuestra carne, de nuestros pensamientos humanos. Muchas personas están hoy en corrupción, haciendo muchas cosas que están afectando sus propias familias, sus generaciones de familiares por la corrupción. Todo esto es por la carne, porque no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya todo tiene solución. La solución la ha dado Dios en Cristo y el Espíritu Santo. Vamos a ir a un corte y después regresamos. Si queremos conocer más acerca de lo que sucedió en los tiempos antiguos cuando los reyes se corrompieron. Hoy estamos viendo corrupción en presidentes de las naciones, estamos viendo corrupción en los jueces, estamos viendo corrupción en todo ser humano, desde las autoridades hasta las que no son autoridades, inclusive dentro del sistema religioso. Todo esto es corrupción y está señalado en la Biblia. Por eso Dios mandó la solución en Cristo Jesús. Salte de la corrupción, solamente Cristo te puede ayudar. Cristo puede ayudar a una persona que se mueva en la política, una persona que sea empresaria, una persona que sea financiera o esté trabajando en un banco, en la alta sociedad, en la sociedad media, en la sociedad de abajo. Jesucristo puede ayudar. Cristo no es religión, Cristo es transformación. Cristo puede sacarte de toda corrupción. Vuelve a Dios. El camino está trazado en Jesucristo para que camines en la justicia de Dios. Vamos a un corte y regresamos. Queremos informar a toda nuestra audiencia de La Voz de la Alianza de el fallecimiento de Jorge López Cámara. Él fue un gran siervo de Dios porque representa nuestro llamado cuando Dios nos llamó al servicio ministerial. Él fue de las personas que oyeron, creyeron y le empezaron a servir al Señor. Hoy a los 92 años ya parte
a la casa. Jesucristo dijo, voy pues a preparar morada en el cielo. Sabemos que todo creyente cuando fallece se va al cielo esperando la resurrección de los muertos. Es la esperanza. Don Jorge López Cámara, papá Jorge, él fue padre de mi esposa Virginia y también abuelo de mis hijos. Y bueno, establecimos una relación muy hermosa en familia y hoy el Señor decidió ya levantarlo a los 92 años después de un padecimiento de neumonía durante unos días luchando. Así que estoy comunicando todo ello a nuestros hermanos, hermanas de la Red Apostólica Maranata y para todas las personas que le conocieron. Esta fue una mañana pues de muchas sorpresas en todo lo que estamos hoy conociendo y bueno, pues debemos estar preparados para cuando un acontecimiento como este llegue a suceder en el seno de la familia. Hace algunos meses mi madre también falleció, partió con el Señor. Dios prepara todo en su propósito y en su voluntad y fuimos preparados para cuando ella partió con el Señor. De la misma manera ha sucedido ahora. Ahora papá Jorge partió con el Señor y bueno, sabíamos de que llegaría el momento porque todos vamos a casa. Vamos a la casa que ha preparado el Señor. Así que todas las personas que le conocieron y forman parte de la Red Apostólica Maranata, oren ahora por mi esposa, por los hermanos de mi esposa, porque dice la Biblia que debemos consolarnos unos a otros. Bendiciones también para usted y para cada uno de los que nos están viendo. Gracias por llamarnos y pues toda oración que ahora sí que hagan de petición, estaremos orando por ellas, creyendo siempre que Dios va a contestar no una, sino todas nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Bendiciones. Dios es Dios de toda bendición. El Salmo 112 es un salmo que habla de la prosperidad para aquellos que han creído en Dios. Dios es Dios de prosperidad. Dice la Escritura en el Salmo 112, vamos a leer los 3 primeros versículos de este salmo que habla de cómo Dios camina con el hombre que le ha creído a Él. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Aquí está la Escritura, bienes y riquezas hay en su casa. ¿De quién? De aquella persona que le teme a Dios, que se deleita en sus mandamientos, en las Escrituras, de gran manera. Es un hombre bienaventurado y Dios comienza la bendición en lo material. Bienes y riquezas hay en su casa. Versículo 4. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Aquí tenemos lo que señala Dios. Esta persona es bienaventurada porque es una persona que comparte de lo que Dios le da. Dios le da bienes y riquezas para compartir. Es una persona dadora, es una persona misericordiosa. Versículo 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Aquí está, tiene recursos para compartir, para dar. Dice la Biblia, presta. No pide prestado porque es una persona bendecida por Dios. La Biblia nos enseña de que debemos tener cuidado de las deudas. Las deudas son ataduras espirituales y estamos en un tiempo donde el enemigo trata de que la familia esté endeudada. Toda familia endeudada tendrá problemas espirituales. Terminamos leyendo el versículo 9 y 10. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre,
Su poder será exaltado en gloria, lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá, el deseo de los impíos perecerá. El diablo nada puede hacer con una persona justa que camina en el temor de Dios. Hay protección porque está sirviéndole a Dios. Dios quiere bendecir tu vida, amigo, amiga, tu familia. Acércate al Señor. El camino es Jesucristo. Salte de toda corrupción y entra la bendición de Dios. Gracias por haber estado con nosotros en este programa y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.